Listo. Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Arpe y vamos a realizar el video correspondiente a el segundo parcial, que viene siendo ya sobre la actividad de métricas. Bien, entonces para ello nos vamos a basar sobre la siguiente presentación. Listo. Para dar un inicio, vamos a hablar un poco cuáles son los temas que vamos a tocar. Vamos a tocar todo lo que corresponde a los EGS. Vamos a hablar todo lo que viene siendo la parte de Git, todo lo que viene siendo Subversion, vamos a hacer mención sobre ellos. Vamos a tener un ejemplo sobre los controles de versiones, sobre las estadísticas de usos de GCS, la distribución de las herramientas para el año 2023, cuáles son las herramientas más populares. Vamos a ver una comparativa y vamos a ver lo que viene siendo los estándares para la evaluación de calidad de software y la estimación de un proyecto. Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es un GCS? Un sistema de gestión de configuración de software. Básicamente tendríamos que hacer referencia más a cualquier sistema diseñado que nos permite tener un manejo de versionamientos, que nos permite dar una idea de cuáles son los estados que vamos a tener, de qué manera van a interactuar entre ellos, y que eso pues, nos permite sobre todo las posibilidades de hacer regresiones en cambios o estados o puntos específicos de un sistema, de un desarrollo. ¿Bien? Entonces, a la hora de la gestión de los proyectos, termina siendo la herramienta de mayor utilidad para hacer controles y seguimientos. Ahora, entre ellos nos vamos a encontrar con dos grandes sistemas. Uno que viene siendo Git, que hoy en día viene siendo el más popular, del cual vamos a hablar un poco sobre cómo es el control de versiones. En el caso del control de versiones de Git, viene siendo un sistema distribuido. ¿Qué quiere decir con que es distribuido? Quiere decir que permite la posibilidad de que cada usuario posea una copia particular de manera remota en su equipo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando tú utilizas Git, tú tienes una copia de todos los archivos de una manera local que tú puedes editar, puedes manipular y posteriormente eh, los puedes publicar para centralizarlos ya en una versión estándar. ¿Bien? Entonces, en el caso de Git, todos los cambios los realizamos mediante commits. Y principalmente con el fin, con la idea de que es un sistema distribuido que se apoya sobre lo que vienen siendo las branches, las ramas, en la cual cada persona puede crear una rama y puede tener la capacidad de realizar modificaciones sin alterar el producto central. Obviamente por el uso o manejo de ramas, pues tiene la capacidad de realizar lo que son los merge, que en sí es la fusión de una rama con otra, de modo que se aplican los cambios. En cuanto a la implementación de cambios, la implementación de cambios de Git se utiliza mediante hash. Eh, Sus cambios se pueden rastrear fácilmente en la historia. Tiene una gran capacidad de permitir la reversión de cambios en base a los pull requests, es decir, a los cambios publicados. Y esa misma capacidad es lo que facilita que la integración continua sea muy fácil de llevar. Ahora, vamos a hablar un poco sobre Subversion. Es un sistema ya montado sobre Apache. El control de versiones acá en este sentido es centralizado, es muy diferente a Git, ya que como tal, tú no posees una copia local del proyecto, del repositorio que tú tengas, sino que lo que sucede es que todo este repositorio está centralizado en un servidor, por lo cual, digamos que ese manejo local o remoto cambia mucho, ¿bien? Entonces, en el caso, ya no realizamos un commit, sino que manejamos lo que vienen siendo revisiones. Aquí hay una gran diferencia entre lo que pasa con Git y con SVN. Y es que Git como tal, lo que va haciendo es que toma unas instantáneas del proyecto, es decir, él entre una versión y otra, guarda el estado completo, guarda el estado completo de todos los archivos. Mientras que SVN lo que hace, como tal, hace una validación entre los cambios de un archivo y otro. Bien, eh, entonces por eso cada cambio, ahorita que lo vamos, posee una revisión numérica única. De igual manera, como es un sistema descentralizado,
debe limitar la cantidad de textos y permisos que se mantienen. Y hay una cosa muy chévere en SGN, por lo general, pues a pesar de que se usa entre versiones pequeñas, es que eh, permite hacer un seguimiento entre la diferencia de archivos. Esto incluye, a su vez, archivos de imágenes, archivos de texto, digamos que no se limita solamente a los archivos de código, sino que valida de cierta manera la metadata que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo de un control de versiones con Git. Para el caso de Git, vamos a implicarlo un poquito con un proyecto nuevo y vamos a ver eh, cómo se logran ver los cambios. Entonces, lo primero que uno tendría que hacer obviamente es acceder a GitHub, crear su propio repositorio. En el caso, pues aquí hice uno, lo nombré desarrollo taller, le di un carácter público. El agregar un readme, pues simplemente lo he seleccionado y pues ya que simplemente se muestra, pues simplemente un git ignore, pues no lo añadí, no hay ningún template, ningún grupo de archivos que no quiera agregar en específico y pues no tengo ninguna licencia. Ya después de crear el repositorio, lo que procede es lo que se llama la clonación del repositorio. Como lo mencionamos, Git viene siendo un, un sistema, un servicio que lo que nos permite es manejar de manera local el proyecto. Entonces, como lo hacemos, utilizamos el git clone. Para el git clone, pues simplemente nos vamos a traer lo que viene siendo el nombre de nuestro repositorio. Seleccionamos donde lo vamos a guardar. En el caso, creamos luego un archivo de muestra. Eh, lo creé en un formato de texto y simplemente pues le agregué un par de palabras. Listo, ya con eso, ¿qué hacemos? Pues simplemente pues vamos a hacer el seguimiento de lo que viene siendo la publicación. Entonces, como los publicamos, lo primero que hacemos es agregamos los archivos o cambios que queremos llevar. En el caso, utilizando git add. Posterior a eso, realizamos el commit. El commit es, por hacerlo como una referencia, es la agrupación de unos cambios para ser publicados. Y pues de buenas prácticas a buenas prácticas, una de las cosas que se debe hacer pues es agregar un mensaje que nos indique qué cambios vamos a publicar, que nos haga como esa posibilidad de conjuntar todos los cambios bajo un solo mensaje. En el caso simplemente dije que se agrega el archivo muestra.txt con texto de muestra. Posterior a eso lo que hacemos es un push. El push ya lo que hace es que pasa de nuestra rama local, o sea, de toda la información local que nosotros tenemos y lo sube al remoto como tal. Entonces, si podemos mirar, ya veríamos después de todos estos pasos anteriores de que se agregó el archivo de muestra y obviamente vino con el mensaje de nuestro commit correspondiente. Eh, para poder dar una gestión de cambios y para no hacer esto muy extenso, pues lo que haríamos sería realizar un cambio en el archivo de texto y simplemente volvemos a realizar la publicación de los cambios. ¿Bien? Entonces, ya hecho eso, si nosotros entramos a GitHub y nos posicionamos dentro de la parte de los commits, vamos a ver de que ya hay un seguimiento entre lo que hemos publicado. Entonces está el initial commit, que es cuando hacemos la creación del proyecto, y vamos a ver los dos que le continuaron. Uno donde dice que se agrega el archivo de muestra y otro donde lo colocamos bajo el commit que se agrega un contenido adicional. Para el ejemplo, lo realicé con dos cuentas diferentes. Entonces, inclusive podemos ver de que siendo dos cuentas distintas, pues no hay ningún problema. ¿Bien? En caso tal de que necesitáramos cambiar de una versión, pues GitHub fácilmente nos permite seleccionar cuál deseamos. Y si deseamos validar los cambios, pues también se nos es posible. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las estadísticas de uso de los GCS. Para ello, pues nos vamos a ir un poco con información del año 2023. Eh, entonces, para el año 2023 vamos a ver de que el 70% de empresas ya utilizan Git como la base o como la herramienta principal de control de versiones. Ahora, un poco más para expandir un poco por qué el aumento tan repentino de Git del 15%. Esto se debe a que hoy en día tanto repositorios públicos como privados son almacenados ahí. Y lo otro más que el hecho de que haya repositorios públicos y privados donde las personas tienen sus proyectos personales, tanto como empresariales, es que Git eh, se ha convertido en una alta potencia para software de uso libre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en algunos usos como los LangChains, como N8N o demás, que hoy en día se están popularizando y que como los vemos sus versiones abiertas, pues nosotros las vamos a encontrar en GitHub. No vamos a encontrar como tal un instalable o un particular
por ahí, no, son fuentes de código abiertas que vamos a poder consultar desde ahí. Entonces, pues la manera más fácil de interactuar con ellos, pues es obviamente utilizando el mismo Git. Bien, acá vamos a encontrar una gráfica con la distribución de las herramientas, donde vemos que Git abarca cerca del 70%, seguido por SVN, que es alrededor del 15%, luego Mercurial, Perforce y ya otros. Como vemos, pues Git obviamente tiene un alto dominio sobre el mercado. De las herramientas que vamos a hablar populares, pues vamos a ver las mismas que se mencionaron en la tabla anterior, Git en la cabecera, SVN como la segunda opción, y Mercurial. Ya lo hemos mencionado, pero pues Git mantiene como ese 70% de dominancia dentro del mercado. De la compartida de las herramientas, pues vamos a hablar un poquito sobre Git. Vamos a mencionar un poco la capacidad y flexibilidad que tiene Git, no solamente para la gestión y soporte del equipo, sino por la posibilidad de hacer varias integraciones. Git posee el uso de jobs y posee el uso de acciones, que lo que nos permite es hacer publicaciones, automatizaciones de pruebas de calidad, de test, inclusive tiene la capacidad de hacer validaciones previas antes de la aceptación de versionamientos. O sea, entre publicación y publicación, él tiene la capacidad de decirnos si un cambio es válido o no. Entonces es lo que le genera un gran impacto. Bien, ahora, sobre el beneficio de los controles de versiones, pues vamos a resumirlos un poco en que los controles de versiones nos permiten validar la calidad y mejoras en que cada uno de los proyectos que nosotros tengamos, nos permite reducir la cantidad de errores y permite en gran medida la colaboración en conjunto de las personas que están dentro del proyecto. Bien, ahora vamos a seguir con lo que son las identificaciones de lo que vienen siendo los riesgos. Para ello, pues tenemos diferentes técnicas. Una es la FODA, eh, la otra es la lluvia de ideas, el análisis de causas raíz, revisiones de proyectos y encuestas a stakeholders. La búsqueda principal de cada una de estas técnicas pues viene siendo la posibilidad de encontrar errores. La lluvia de ideas, vemos un poquito más centralizada a votar ideas entre un grupo de personas y ver pues, cuáles son las que tendrían mayor impacto e importancia. El análisis causa raíz busca tomar todos los procesos que hemos tenido, todos los errores y ver cuál es el centro de los errores que tenemos, cuál es el punto inicial del cual parte la mayor parte de errores o dificultades. La revisión de proyectos es más un modelo periódico en el cual vamos analizando el avance del proyecto y validamos qué problemáticas, situaciones, circunstancias vamos a encontrar en un futuro. Y las encuestas a stakeholders es más un tipo de encuestas o validaciones que se hace con las partícipes del proyecto. Pueden ser simplemente el cliente, el usuario final, el equipo de desarrollo. Bien, acá vamos a ver un gráfico que nos muestra un poco la distribución. Eh, pues vemos que es un poco más parejo al usual, pero pues vemos una alta relevancia en la lluvia de ideas y en las revisiones. Bien, ya teniendo en cuenta los riesgos, vamos a hablar un poquito sobre los estándares para evaluar la calidad. En eso nos vamos a encontrar con dos. Uno, el ISO 9126, que corresponde a un estándar de carácter internacional, y el otro es el CMMI, que valida más ya lo que viene siendo la madurez del software. ¿Listo? Sobre el ISO 9126 nos vamos a encontrar que lo que evalúa principalmente es la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad de un software. Para eso, pues obviamente, se hace inicialmente una definición de cuáles van a ser las métricas o cuáles van a ser, digamos, las bases de qué es lo que se espera que termine siendo un software. Entonces, no es un modelo que se aplique de manera rigurosa sobre todos los proyectos, sino que se basa en las necesidades establecidas del proyecto. Ahora, el CMMI corresponde a la evaluación de los procesos. Lo que busca este empieza a evaluar cómo va madurando un proceso, qué posibles situaciones nos vamos a encontrar y su manera de evaluar los riesgos se basa en ir gestionándolo, validar cómo va avanzando y durante sus diferentes etapas o fases, de ver cómo debe ir creciendo para resolver los problemas que consigo trae. Entonces es muy importante que desde el sello una definición de un proceso modelado y que conforme se avance en él, se vaya haciendo una optimización continua del proceso. Bien, ya con eso pasaríamos a los temas de estimación de un proyecto. Ahora, para hablar de la estimación de un proyecto, vamos a definir qué es
en resumidas palabras, es la valoración que nosotros le vamos a dar a un proyecto. Esa valoración, pues, debemos medirla de diferentes maneras. Entonces, podemos hacer lo que viene siendo una valoración o estimación en cuanto al tiempo que nos va a tomar, en cuanto a cuál va a ser el rango total que nos puede tomar abarcar todo un proyecto o las diferentes fases que vamos a tener. Tenemos la estimación de costos, los costos obviamente implicando el valor de la mano de obra, valor de costos, en el caso de desarrollo de software de servidores o de implementaciones, de servicios inclusive, y lo que viene siendo los recursos, contando tanto el recurso físico como el recurso humano. Bien, ahora, esta estimación, la estimación de un proyecto se puede realizar, pues obviamente durante las diferentes etapas, ¿no? O sea, hay una estimación inicial que nos permite prever un proyecto y luego vamos a ver, pues, estimaciones mediante el proyecto. Ahora, ¿por qué es importante? Lo que da importancia y valor a la estimación es que nos permite planificar de manera realista de qué manera vamos a abordar un proyecto. Nos va a permitir de paso esta misma planificación ver qué tan rentable, qué tan factible es y nos permite de una vez prevenir riesgos o situaciones que se puedan ir dando conforme pasen. Entonces, ¿qué es lo que logra esto? Lo que logra esto es brindar un margen de confianza y credibilidad sobre lo que nosotros estamos otorgando, prometiendo y dar un punto de vista más abierto sobre los posibles impedimentos o situaciones que vamos a dar. ¿Listo? Por último, nos encontraríamos con las bibliografías relacionadas a todo el proceso que se hizo para el levantamiento de esto. Muchísimas gracias. Con eso finalizaríamos.